Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos por igual, eres muy bienvenido. Estoy continuando con sacar los diferentes hilos de entendimiento y las diversas profecías que nos dan mayor luz sobre los tiempos finales. Más luz especialmente sobre lo que es este reino de hierro del que puedes leer más en Daniel capítulo 7, que también puedes conocer en más detalle en Apocalipsis capítulo 16 y 17. ¿Cómo es este reino de hierro? Apocalipsis capítulo 13 también. Y así el propósito de la profecía no es solo permitir que el pueblo de Dios escuche su voz en estos tiempos modernos, a pesar de lo que mucha gente sigue diciendo, están muy equivocados. Dios está muy vivo. Dios definitivamente sigue hablándole a la iglesia a nivel individual. Y ciertamente sigue hablando a los mensajeros designados que Él ha entrenado y levantado en la tierra para llevar adelante la palabra de la verdad hasta donde pueda llegar. Así que la profecía de hoy es bastante antigua. Es del 16 de febrero del 2020. Y se llama una mirada adelante, una mirada adelante. Así que esta profecía no es uno de los primeros tipos de sueños que he tenido de ese modo, pero este fue tan detallado. Y como ya lo he mencionado en bastantes de los videos recientes, definitivamente dije que iba a tomarme el tiempo para hacer este. Así que estaba mostrando acerca de los hogares inteligentes del futuro. Y yo no estaba contenta con muchas cosas en este sueño porque son cosas que ya habíamos empezado a ver introducirse en la vida moderna desde aproximadamente 2010 en adelante. Y personalmente no me gustan estas cosas. Así que yo estaba viviendo en ese mundo y estas cosas estaban aquí. Y entonces tuve este sueño el domingo 16 de febrero de 2020, y fue igual que todos los otros sueños del futuro que he tenido. Pero en este era muy claro que yo estaba viviendo una doble vida. Así que estaba viviendo una doble vida en este sueño. Y cuando digo doble vida quiero decir, en un momento yo era una persona, y después en otro momento yo era otra persona. Así que en una de mis vidas tenía un trabajo y vivía en estas. Tengo que explicar esto. Solo imagina algo que es curvo, un edificio que es ligeramente curvo. Así que un edificio que tiene una ligera curva y sin embargo el edificio no es un gran bloque. Nosotros construimos edificios de apartamentos de todas maneras. Los construimos en estas formas de caja anchas. Este edificio era extremadamente angosto y curvaba así. Así que era solo de un departamento de profundidad. Es la mejor manera en que lo puedo explicar. Si lo mirabas desde el frente, estabas viendo algo casi como un panal de abejas. Gracias, Espíritu Santo. Era exactamente como un panal de abejas. Estás mirando un panal de abejas desde el frente y puedes ver todas las diferentes celdas y cada celda solo puede contener una abeja. Así que no va a ser una abeja aquí y luego el segundo departamento para la abeja y el tercer departamento como encuentras en los edificios. Es un edificio curvo y todo estaba orientado en una sola dirección, así que era mi edificio y luego los edificios de otras personas así. Vivíamos en un complejo y estos departamentos eran muy cómodos y muy agradables. Y yo los llamo dormir ergonómico, vivo y respirable. Así que definitivamente estaban vivos y hablaré más sobre eso. Pero yo tenía un trabajo y tenía este departamento, pero realmente no estaba haciendo el uso completo ni del trabajo ni del departamento. O tal vez solo estaba siendo sabia dadas las circunstancias de los tiempos en los que vivía. Pero definitivamente no vivía a tiempo completo en mi casa. Y ahora que he traído esto, ahora que Dios me ha llevado a lo largo de los años a un entendimiento más profundo de cómo será el gobierno de la bestia y de cómo será esta nueva cacería de los disidentes, la cacería de los que no están de acuerdo, la vida comunista y marxista, donde acabo de compartir en una profecía reciente hablando sobre el ascenso de Kamala Harris. Como vi que en Estados Unidos el gobierno se volvió tan militarizado y tan asesino que comenzaron a venir a nuestras casas y a llevarse a la gente. Solo un momento, por favor. Así que en esa profecía Dios me estaba mostrando cómo el gobierno empezó a venir a las casas de las personas. Así fue como empezaron. Comenzaron a venir a las casas por la noche y se llevaban a personas que estaban en varias listas, tal vez una lista como ex dueño de armas, tal vez una lista como alguien que votaba persistentemente de cierta manera. Comenzaron a venir a las casas y a llevarse individuos, y también a veces a familias enteras por la noche. Y a eso lo llamaban pavor de medianoche. Comenzaron por la noche, pero eventualmente terminaría con ellos llevándose a la gente de la calle a plena luz del día. Y yo dije que muchas familias tomaron la decisión de darse una mejor y mayor expectativa de vida. Tomaron la decisión de separarse y el padre se iba con algunos hijos y la madre se iba con algunos hijos y encontraban diferentes lugares para vivir.
También vi que mucha gente dejó de dormir en sus casas y tampoco iba a lo que se conoce como su última ubicación conocida. Tu última ubicación conocida es que ellos conocen las casas de tus hermanas, conocen la casa de todos tus hermanos, saben dónde viven, también saben dónde viven tus padres, y por eso no era sabio ir y ser conocido por dormir en esos lugares. Así que hace todos esos años vi que yo era una de esas personas que hacía eso, pero no entendía en ese momento por qué hacía eso. Solo sabía que me parecía más sabio y astuto salir de mi casa, a veces incluso por unas pocas semanas y luego volvía a la casa. Y así era para que no fuera fácil rastrearme. En un sueño que tuve, la sociedad estaba muy bien ordenada, así que todo era muy ordenado y ergonómico. Como decía, yo vivía en esa casa curva donde todos teníamos casas inteligentes y cómodas. Y luego en otro, la sociedad era como que se estaba volviendo ley de la selva, muy desorganizada y muy simplemente lo que sea. Así que aquí están los dos sueños. En el primer sueño la sociedad era muy limpia y de alto nivel. Mi apartamento era muy bonito. Tenía luces en el piso. Tenía luces vivas en el techo. Y lo que pasaba era que cuando entraba a mi apartamento se iluminaba solo de una forma muy eficiente en energía. Así que las luces se encendían en el piso. Si yo no había encendido las luces principales, las luces se encendían en el piso para mostrarme aquí es donde pones tus pies. Y a veces las luces se encendían exactamente donde yo estaba. Y después, a medida que me movía por el espacio, se apagaban detrás de mí y se encendían delante. Así que solo se iluminaba justo donde yo estaba, para ahorrar y conservar energía. Era un apartamento de alto nivel, muy limpio y funcional, y podía saber al mirar alrededor y por otros aspectos del sueño que estaba viviendo en una sociedad ecológica. Así que era mucho de consumo energético. Era mucho de no contaminación. Era mucho de no tirar basura en la calle, no contaminación acústica, no hacer ruido y ser una molestia para tus vecinos. Un tipo de vida muy bien planificada y pacífica. Y todas las cosas que estaban en mi espacio vital, todo lo que nos habían diseñado era para dar paz al ser humano. Así que era muy enfocado en lo que suelo llamar zen budista japonés. Todo es para que tu presión arterial se mantenga tranquila y todo es para que permanezcas relajado y todo así. Y he hablado de que más adelante el fin de este tipo de inicio es en realidad empezar a medicar a la gente. Ellos dejarán de hacerlo. Dejarán de permitir que las personas tengan demasiadas emociones. Dejarán de permitir que las personas tengan tantos pensamientos. Hablé en un sueño de cómo vi que ellos estaban medicando, microdosificando a las personas constantemente en la comida con este poderoso psicodélico llamado ayahuasca. Y eso es solo una señal de algunas de las cosas que harán. Estarán esterilizando en secreto a las personas a través de la medicación para asegurarse de que no nos multipliquemos en esa sociedad perfecta y la convirtamos en lo que es este mundo. Siempre están hablando ahora sobre la sobrepoblación. Tan irónico porque sus hijos no son el problema. Ellos no han sobrepoblado el mundo con sus hijos. Es el resto de todos los demás quienes están llenando el espacio, y entonces harán ciertas cosas para asegurarse de que mantengan una especie de zen pacífico, sin presión arterial, sin arrebatos fuertes, sin ira, sin rabia en la carretera. Y una de las cosas que harán es dar a las personas medicación voluntaria o encontrar alguna otra forma de microdosificar a las personas para controlarlas. Y así vivía en el segundo piso de este edificio curvo y sé que en la película, quiero decir, mírame diciendo en la película, he escrito aquí y este sueño se sentía y se veía como una película, por cierto. Todas las unidades eran exactamente iguales desde afuera y había muchísimas. Entonces en el sueño salió así y luego vi muchos edificios curvos como un boomerang sentados en una llanura muy amplia. Así que todos nosotros podíamos captar el sol, de modo que la dirección de donde venía el sol, cada persona, ya sabes cómo a veces peleas por ese apartamento que da al norte, todos quieren eso. Bueno, no había problema, todos recibíamos la máxima cantidad de rayos de sol cada día. Ahora en el segundo sueño la sociedad estaba completamente destruida, era ruidosa. Había suciedad, era perturbador. Había fuertes elementos de caos. Y una de las presencias constantes en el sueño era la presencia de estos policías vestidos de negro y en silencio, que nunca decían nada. Y estas personas siempre estaban allí, una presencia amenazante. Y lo curioso es que realmente nunca interactuaban con los ciudadanos. Esta gente solía estar siempre por ahí. Y ahora que estoy contando este sueño todos estos años después, me doy cuenta que la sed de sangre que está en estos policías
El peligro, estos hombres están entrenados que cuando intervienen alguien va a sangrar o a morir. Ese es el nivel extremo al que llega su entrenamiento. Y por eso como resultado ellos no actúan sobre una multitud o contra una persona solo por, ya sabes, una provocación normal. Tú le haces algo a un policía. Ahora te están electrocutando la mitad de la vida o disparándote. No, estos no escalan. Su presencia siempre está ahí como un recordatorio de quiénes son y de lo que son capaces. Y así vi que como ellos no intervenían así nada más porque sí, la gente solía tener esas peleas de lucha libre de celebridades salvajes en público. Ya sabes, el tipo de cosas que la gente suele hacer ahora bajo tierra. Tienes que tener una fiesta clandestina y necesitas saber la contraseña para entrar. Y los hombres están peleando a puño limpio sin reglas. Están peleando creo que se llama peleas de jaula. La gente estaba haciendo eso en la calle. Y así en el segundo sueño, porque mi sueño estaba alternando entre estos dos sueños. Así, igual que una película, me puse una gabardina y levanté el cuello y me aseguré de que el cuello tapara gran parte de mi cara. Porque yo estaba tratando de evitar que las cámaras me detectaran mientras caminaba por la calle hacia donde iba. Esta es una sociedad sumamente vigilada, así que esta cosa del gran hermano que tenemos ahora estará en DEFCON 12 en esos días. Así que levanté el cuello de la gabardina para ocultar mi identidad mientras caminaba por la calle, y mientras pasaba junto a esta pelea, no podía creer que la gente estuviera haciendo este tipo de cosas en las calles. Y quería preguntar por qué están peleando. Pero decidí, ¿sabes qué? Yo sé a dónde voy y sé lo que voy a hacer cuando llegue allí. No quiero que nadie recuerde mi rostro. No quiero que nadie diga, oye, esa chica sí se detuvo aquí. Por ejemplo, si mi cara terminara en las noticias después. Así que no hablé con nadie y seguí adelante y estaba en camino de encontrarme con este funcionario del gobierno muy corrupto que mi amiga... No conozco a esta mujer en la vida real. Nunca he visto a esta persona en mi sueño antes. Pero una amiga me había dicho, puedo conectarte con un hombre que puede hacer lo que necesitas, celestial. Así que, déjame continuar con el segundo sueño porque si cambio de uno a otro será un poco confuso. Voy a continuarlo tal como sucedió. Y así, en este punto estoy caminando por las calles buscando a este contacto. Y luego el sueño cambia de nuevo al primero. Y me encontré regresando a casa después de unas semanas fuera a mi casa inteligente perfecta. Y lo primero que debo decirte sobre esto es que mi casa podía reconocerme en la puerta si yo así lo quería. La manija de la puerta reconoce a las personas por la piel en ese mundo, y la puerta se ilumina cuando la tocas al llegar a casa. La manija de la puerta estaba hecha de un metal liso, blanquecino, grisáceo, luminoso, que brillaba cuando hacía una coincidencia de ADN. Así que cuando nadie toca la puerta se ve bien. La manija se ve bien. Cuando la tocas se ilumina y luego brilla blanco cuando eres una coincidencia de ADN. Y así cuando la tocas la puerta te reconoce y entonces se abre sola. Abres tu puerta por toque biométrico y entonces dice bienvenido fulano de tal. Pero mi puerta no estaba activada en mi departamento. Y para asegurarme de no cometer errores siempre usaba guantes. Siempre que tocaba mi puerta todavía tenía la opción de una llave. Así que en ese tiempo todavía había una opción de llave. Y voy a pausar aquí para señalar ciertas cosas. Estoy segura de que en tu vida diaria, donde quiera que estés, has notado que ha habido cambios importantes en algunas áreas, pero por ahora todavía se te concede una opción, incluso si tienes una suscripción con un negocio. Si notas que muchos negocios simplemente deciden cambiar la fórmula de algo que te están vendiendo, lo has estado recibiendo por un tiempo, simplemente toman la decisión de cambiar la fórmula, usualmente para peor, y luego te dirán, seguimos con la fórmula antigua por unas 6 semanas. Seguimos con la fórmula antigua por unos 3 meses. Si quieres abastecerte de ello, te vamos a dar esa opción. Pero después de eso vamos a hacer la transición a esta nueva, te guste o no. Y eso fue lo que pasó. Mi puerta todavía tenía llave en ese entonces, y recuerdo sentirme tan agradecida de que todavía podía simplemente usar una llave, girar la llave y hacer que activara la cerradura y la puerta se abriera sin tener que usar la coincidencia de ADN. Así que estaba regresando a casa después de una ausencia muy larga. Entro y la casa se está iluminando. Dándome la bienvenida, los pisos se iluminan, la casa se ilumina y miro de reojo a la cocina y puedo ver que mi refrigerador parlante está tratando de hablar, pero porque apagué la opción de voz, porque odio que los dispositivos me hablen, porque lo apagué, solo la consola estaba activa. Así que no quería que el refrigerador me dijera que me faltaba leche. No quería que el refrigerador me dijera que no había comprado queso fresco o lo que fuera, pero igual lo escribiría en la consola.
Y así, cuando llegué a casa, veía que la leche está mala y que necesitas pan escrito. Y yo ignoré eso, y miro la mesa y por supuesto ya he hablado de esto antes. Alguien me ha enviado un regalo. Alguien me ha enviado un regalo y este plástico viviente estaba sobre el regalo. Entonces, como dije, alguien había entrado en mi casa. El paquete no estaba fuera. El paquete estaba en la isla de la cocina y era plástico viviente, y había un mensaje desplazándose en tinta roja sobre la superficie del regalo. Y esto es lo que decía ese mensaje. Bienvenido a casa. No nos importa cuánto tiempo hayas estado fuera. Simplemente nos alegra que hayas vuelto, así que vamos a limpiar. Ensamble la escoba limpia, y nosotros nos encargaremos del resto. Este regalo era una combinación de escoba y trapeador dentro de este paquete viviente. Yo podía verlo. Era algún tipo de fibra viviente que se movía mientras la miraba. Por favor, escuche, esto es una escoba. El mensaje dice, ensamble la escoba limpia, ese era el nombre, y la escoba limpia se encargará del resto. Así que los hilos de la escoba eran blanco hueso y estaban alternados, y los vi ponerse muy rígidos para la opción de escoba. Y luego se volvían ondulados y suaves, exactamente como un trapeador nuevo que no has usado. Y yo me quedé mirando esa cosa y estaba pensando primero que todo qué tipo de fibra puede moverse sola y qué tipo de fibra puede saber cómo hacerse dura o suave, por sí misma como quiera. Y el mango de esa escoba estaba dividido en 3 piezas de metal, así que estaba hecho del mismo metal exacto que mi puerta. Y lo que se suponía que debías hacer era tomar la pieza 1, atornillarla en la pieza 2, atornillarla en la pieza 3, y en el momento en que la atornillaras en la cabeza del trapeador, eso activaría el trapeador, y tú, sosteniendo ese mango, recogería tu ADN de inmediato para saber que ahora esta es la escoba de Celestial. ¿Por qué? Porque Celestial es el ADN que ha ensamblado el trapeador y así capturaría tu ADN por el toque y de inmediato lo enviaría a un sistema más grande. Así que había un sistema computarizado gigante que estaba recopilando datos constantemente de todos nosotros, de manijas de puertas, mangos de trapeadores y cualquier otra cosa para lo que se usara ese material vivo. Como si dijera, Celestial acaba de tocar este componente de metal vivo, la hora es tal y tal que ella lo tocó. Ella lo tocó en esta ubicación física. Eso significa que puede ser encontrada en este momento. Imagina tener herramientas así en tu casa. Cada vez que las tomas para hacer algo con ellas, están transmitiendo telegráficamente información. Ella está en casa ahora mismo, o no ha tocado nada en este apartamento en 3 semanas. Esa información actuaba como una torre de señal, exactamente como lo hacen los teléfonos celulares ahora. Hora del registro, última ubicación, enviando información a otro lugar. Y yo estaba muy enojada porque esto me lo envió una amiga, una persona que sí conozco en la vida real. Y este tipo de persona sabe que odio estas cosas llenas de dispositivos. Y estaba recordando, pensando, tengo que decirle que deje de enviarme estas cosas porque ella sabe que las odio y que no las voy a usar. Y así que simplemente dejé todo el paquete sin tocar porque ni siquiera sabía si el plástico haría algo. Pero después tuve un sueño con ese plástico. Y sí, ese plástico sí registra cuando el dueño correcto lo toca y abre el paquete. Y también registra cuando un ladrón lo toca e intenta robar. Y así regresamos al segundo sueño. Estoy buscando a este funcionario corrupto del gobierno. No conozco a este hombre, pero me lo han recomendado porque quiero conseguir un poco más de tiempo para no cumplir con actualizar mi identificación. Así que ahora estamos en el segundo sueño. Estamos entrando en una época donde el mundo está un poco feo y ahora está a punto de empezar a entrar más y más en la bestia. Y lo que eso significa es que empiezas a perder cada vez más opciones para optar por no participar en las cosas. Así que fui recomendada por una mujer a la que no conozco en la vida real, y ella cumplía totalmente con el sistema de la bestia. Ella tenía toda su identificación de la bestia. Estaba totalmente alineada, pero esta mujer era un poco liberal en sus puntos de vista. Y ella decía, ella sentía que las leyes existen, pero si estas leyes no son vistas como justas por la mayoría de la población, entonces no deberían existir. Y la gente debería tener derecho a decidir si realmente quiere ir junto con algo o no. Así que ella me dijo, por ahora los seres humanos todavía pueden pasar por alto la computadora. Así que tal vez la computadora no era tan generalizada en ese entonces. Tal vez la computadora no tenía el control total en ese momento. Lo que ella dijo fue, Celestial. Conozco a un hombre que aún puede tener acceso al sistema para ponerte dentro. Lo que yo quería era que este hombre me pusiera como cumplidora, aunque yo no lo fuera. Así que, esto fue lo que pasó. Esta chica dijo, todavía no estamos en el vientre de la bestia. Las personas todavía pueden anular a las computadoras y él sabe cómo hacerlo, así que cuando vi a este hombre instantáneamente no me gustó porque simplemente no me gustan las personas sospechosas.
Pero a veces tienes que hacer lo que tienes que hacer. Así que estábamos reuniéndonos en uno de estos partidos callejeros. Llegábamos a otro partido en la calle y yo estaba allí parada y este hombre vino y se paró justo a mi lado. Supongo que me reconoció, tal vez habíamos acordado cómo me vería o qué estaría usando. Él vino y se paró justo a mi lado y se presentó mirando al partido y yo confirmé quién era mirando al partido. Y estábamos intentando actuar como si no estuviéramos hablando en absoluto. Con mi gabardina levantada solo estábamos mirando el partido y hablando sin parecer que hablábamos. Y yo le estaba diciendo que no quiero dar ciertas cosas extra al sistema. Así que he hablado sobre cómo las personas van a tener que escanear sus palmas. A medida que la banca se vuelve más y más invasiva y nos estarán diciendo que quieren muestras de saliva, puedes ir y ver la profecía. Lee la profecía en realidad que se llama banca de diseñador. Solo lo voy a decir aquí. Vi que en el futuro no solo quieren escanear la palma, sino que también tenían algo que yo llamé la pared viviente. Y la pared viviente parecía ser una pared de este plástico transparente que van a tener casi en todas partes con esta luz azul adentro. Así que dije que cuando vayas al banco y llegue la hora de escanear la palma, un podio de plástico transparente saldrá del suelo con luz azul dentro. Así que aquí está el podio y aparecerá justo como estos púlpitos de plástico transparente. Pero habrá algún tipo de luz azul brillante y hermosa adentro. Y cada vez que veas esa luz azul, sea que esté alrededor del borde de una puerta inteligente o donde sea que esté, significa que ese componente está activo. Y entonces la gente pondrá sus palmas y escaneará. Bueno, había un muro viviente en el banco, para quienes se estaban registrando, y colgando del muro como dedos. Digamos solo un dedo aquí, un dedo aquí, un dedo aquí, un dedo aquí, un dedo aquí. Había montones de cosas que se ven exactamente como lo que la gente se está poniendo en la boca ahora para arreglarse los dientes. No estoy diciendo que no arregles tus dientes. Solo estoy diciendo que después, cuando veas algunas de las cosas en el futuro, te darás cuenta que todas las cosas con las que juegas ahora, como poner un molde en tu boca y morderlo y darle a alguien tu impresión dental, adivina qué va con eso, tu saliva. Y hay una profecía que pronto subiré, se llama ancestría. Y hubo una cosa importante de la que no hablé en esa profecía, y es que Dios dice, dejen de dar su ADN a estas compañías, dejen de dar su ADN a Ancestry.com, dejen de dar su ADN a 23andMe, dejen de dar su ADN a las personas. Él dijo, están entregando su material genético en manos de quienes no conocen. Dios siempre es diplomático a veces, y cuando Dios dice que estás entregando bienes raíces de primera de tu carne a quienes no conoces, no necesitas que Él te lo explique desglosado para saber que no es positivo para nadie. Él dijo, dejen de entregar su ADN y material genético. Y entonces vi que esa pared viva tenía dedos que salían y colgaban. Y lo que haces es que cuando te suscribes simplemente vas y tomas uno de esos moldes, un molde de plástico, lo pones en tu boca y muerdes, y tomaría tu dentadura superior e inferior y también tendría tu muestra de saliva. En el minuto en que sacabas esa cosa de tu boca, porque era de plástico pero con luz azul, así que estaba iluminada de azul, la muerdes. En el momento que la sacabas de tu boca, iba y desaparecía de vuelta dentro de la pared y salía uno nuevo, una nueva masa fresca. Era como un tentáculo con una masa de algo como plastilina Play-Doh en la punta. Así que una nueva persona que quisiera registrarse que ya había dado su huella de palma. Entonces venía, ponía esa masa, mordía dando dentadura completa, saliva completa, y eso regresaba a esa pared. Y el Señor me mostró en ese sueño que eso se llama finanzas de diseñador. Él me estaba mostrando, hija mía, así es como ellos van a tomar los registros dentales. Si alguna vez cometes un crimen mordiendo o un crimen violento y tus registros dentales están ahí, es esta información bancaria, este abuso de poder lo que te identificará. La gente ni siquiera se molestará en ir con la policía y decir, oh, queremos identificar este esqueleto y todo eso. El banco podrá entregar ese tipo de información. Y así, los escaneos de retina querrán que la gente entregue el escaneo de sus ojos y cosas así. Y yo simplemente no estaba lista. Yo simplemente no estaba lista ni dispuesta a avanzar de nivel. Quería que este hombre me eximiera y que hiciera que mi identificación se viera como que yo había cumplido cuando no lo había hecho. Y entonces él dijo, claro, no hay problema, puedo hacer eso. Y había verificaciones de mi identidad en ese momento. Así que verificaciones de tu identidad significa que ella nos ha dado esto. Tenemos su dirección, tenemos su edad, tenemos su esto y aquello, pero entonces no hay escaneo de retina. Y sabes cómo es cuando no has cumplido, recibes estos 3 cheques verdes, pero luego obtienes como 5X. No tienes esto y aquello.
Bueno, yo necesitaba que este hombre hiciera eso por mí. Y entonces, eventualmente le dije, si puedes ayudarme a que yo ingrese para ver mi identidad y todo esté en verde, todo verde, entonces te pago. Y dijo, seguro, no tengo problema en recibir el pago después porque conozco a la chica que te recomendó y ella te recomendó muy bien que tú cumplirás tu palabra. Y eso es todo. Esto es lo que Dios me mostró. Esto es lo que el Señor me mostró que así será en el futuro. Y creo que agregaré otro sueño aquí. Este es un sueño muy antiguo. Este sueño tiene por lo menos 10 años o 7, 8 años de antigüedad, muy antiguo, y nunca lo he publicado. Es solo un sueño personal. Pero una vez soñé que fui a un centro comercial en el futuro con una amiga, y en ese tiempo yo no sabía que ya tenían identificación escalada. Y así que cuando entramos al centro comercial sucedió lo más extraño que haya visto. Primero que nada, el centro comercial estaba lleno de escáneres todo el tiempo. No sé si ahora tienen eso, pero el centro comercial estaba lleno de escáneres que cliqueaban a la gente todo el tiempo. Y luego estábamos caminando ya sabes, simplemente caminando por uno de los pasillos del centro comercial y una pared se abrió, un hueco en la pared se abrió y un brazo mecánico simplemente salió y disparó un rayo rojo. Simplemente disparó un rayo rojo en el aire. Y mientras íbamos caminando, había estado viendo los rayos rojos. Ya sabes, los centros comerciales tienen niveles y si es un centro comercial elegante, entonces tendrá ese lugar central donde puedes ver todos los pisos hacia abajo. Así que había estado viendo un rayo aquí, pero pensaba, ¿qué es eso? Y luego justo frente a nosotros, esta pared se abrió y salió un brazo mecánico y disparó un rayo rojo. Y sin pensar, sin siquiera inmutarse, mi amiga sacó algún tipo de folleto o algún tipo de tarjeta de identificación y el rayo golpeó la tarjeta y escrito allí mismo en el aire frente a nosotros. Decía su nombre, decía su dirección, decía su trabajo, decía su edad, justo como una interfaz allí mismo para que ella lo viera. Y yo estoy justo al lado de ella y puedo ver toda su información personal. Y estaba asombrada, estaba intrigada, seré honesta. Así que estamos caminando en el centro comercial y hemos hecho todo. Y luego damos otra vuelta y esa pared se abre y sin pensar saco mi identificación y pongo mi identificación delante de ese rayo. Y el rayo dijo mi nombre, y el rayo dijo renegada, y el rayo dijo forajida, y el rayo dijo buscada por cerca de 10 crímenes, ninguno de los cuales tengo la habilidad o capacidad para cometer, y el rayo no puso mi información en una interfaz verde como la de esa chica. Mi interfaz salió en una interfaz roja, en una consola roja que tenía mi nombre y tenía todo tipo de mentira que puedas imaginar. Quiero decir en serio. Tienes que ir a una escuela especial para poder cometer este tipo de subterfugio y crímenes. Y esta muchacha me miraba como diciendo, oh, ¿eres tú una de esas personas? Y yo, oh, nunca me he despertado de un sueño lamentando un impulso como lo hice. Así que pensé que solo compartiría ese sueño aquí. Nunca jamás he hablado de ese sueño hasta ahora que algo salió de la pared. Simplemente parecía una pequeña cabeza de cámara. Salió de la pared y simplemente disparó un rayo y la gente simplemente se identificaba casualmente y el rayo golpeaba la identificación. Y entonces simplemente creaba un pequeño panel y podías ver nombre, edad, trabajo, ubicación, esto, aquello. Supongo que buen ciudadano, pues lo mío no fue así. Me tenía a mí como una criminal maestra. Así que doy gracias a Dios. Este es el sueño del 16 de febrero del 2020. Se llama Una mirada al futuro y voy a seguir haciendo estas profecías. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos ustedes que me están apoyando. Si tienes preguntas, solo mira debajo. Mira debajo del video en el cuadro de descripción y la información siempre está allí. Y que el Señor te devuelva tus dones. Y hasta que te vea de nuevo, Dios te bendiga y adiós.